Hola, buenos días. Iniciamos la sesión número 8 de las 12 que tenemos y bueno, como hacemos siempre, dejamos unos minutos para que los diferentes compañeros y compañeras se puedan conectar al curso e iniciamos el siguiente tema que tenemos como complemento a la formación que tenéis en la plataforma. Vamos a ver, vamos a dar unos minutitos, luego compartiremos pantalla para ver el breve repaso con respecto al manejo de la plataforma, que ya siempre que dedicamos 5 minutos, y luego vamos a ver una pequeña presentación con respecto a lo último que vimos el otro día y relativo pues un poco a lo que es la teoría del color y bueno, yo creo que os va a ayudar un poco a entender un poquito más lo que es el entendimiento de todo lo relativo a lo que es la teoría del color, su aplicación, y yo creo que puede dar un poquito más de entendimiento con respecto a ese tema, ¿no? Que luego ya sabéis que luego todo eso viene muy bien para entender cuando hacemos una fotografía o hacemos un vídeo, pues bueno, yo creo que al final complementa muy bien lo que es la información que podemos tener luego para aplicarla a diferentes proyectos, ¿no? Vale. Bueno, yo creo que con respecto a lo que vimos el otro día, eh, vamos a compartir pantalla. Vale, compartimos pantalla y veis que en lo que es en el inicio del curso, siempre tenemos en la parte superior, tenemos el desplegable izquierdo y el desplegable derecho, ¿de acuerdo? El desplegable derecho, acordaos siempre que tenemos el calendario donde aparecen las diferentes fechas donde se van a realizar los seminarios y las clases online que damos los profesores, ¿vale? ¿Veis? Aquí, por ejemplo, el pasado viernes hubo un seminario que os publicité yo por el grupo de WhatsApp. Hoy estamos a 18, pues tenemos la sesión de hoy. La próxima la tenemos el miércoles, el lunes, el miércoles y la última el 29, ¿vale? O sea que tendríamos tres por delante y esta cuatro, ¿de acuerdo? Nos quedan cuatro sesiones para compartir, bueno, pues eh, experiencias, lógicamente, y bueno, información que nos pueden ayudar luego a complementar para el curso, ¿vale? Bien, esto con respecto al calendario. Ya sabéis que luego aquí un poquito más abajo, pues tenemos desplegado lo que son los próximos eventos que están coordinados con el calendario y que nos van a aparecer aquí en cascada, ¿de acuerdo? El de hoy, el del miércoles, así sucesivamente, ¿vale? Bien, esto con respecto a eso. Y luego aquí tenéis el contacto mío de WhatsApp y del correo electrónico con el horario de atención y la compañera Marta que se dedica a la atención a todos vosotros, más en los temas más técnicos o de la plataforma, cosas muy concretas, ¿no? También con su horario de atención. Y bueno, un poquito más abajo tenéis un poquito de hashtag por si queréis usarlos en LinkedIn o en algún tipo de plataforma digital, queréis complementarlos y bueno, que la gente sepa lo que estáis haciendo, ¿no? Vale, eso con respecto a a la plataforma, a la parte superior derecha, el desplegable, que es donde están los contenidos del calendario y de contacto. Y con respecto a la parte superior izquierda, nos encontramos en el menú desplegable, nos encontramos con todo lo que es la información tanto para vosotros como estudiantes para hacer, también como tenéis aquí, en este caso, en lo que acabamos de ver, en el área virtual, tenemos las sesiones grabadas de todo lo que vamos haciendo con las diferentes preguntas del foro que metemos en cada sesión. Vale, aquí tenemos la sesión 8 que es la de hoy.
Luego se meterá lo que es la pregunta, si queréis participar, y ahí las vamos dejando, ¿vale? Bien, eso con respecto al área virtual. Luego, aquí ya sabéis que tenemos en la parte obligatoria, se despliega tanto en la parte, cuando pinchamos en la parte izquierda, se despliega en la parte derecha todo lo que es el desplegable de las unidades obligatorias que tenemos que hacer, que en este caso, si os fijáis, es el contenido 1 con su cuestionario, contenido 2 con su cuestionario, y así sucesivamente hasta el 5, ¿vale? Esto es solo lo obligatorio, que seguís preguntándomelo. Esto es lo obligatorio. Y de obligatorio también tenemos la evaluación final con su cuestionario final, cuestionario de satisfacción y la actividad obligatoria. El resto es complementario y opcional. Por eso siempre os digo, hacer la visualización de los contenidos con su cuestionario y la actividad final. Y luego, si os da tiempo, hacéis todo lo demás. Yo sí os recomiendo que lo hagáis porque es muy interesante la información complementaria y opcional, porque yo creo que os complementa mucho la formación, pero siempre terminar esta primero, ¿vale? Si vais un poco pillados de tiempo, hacer mejor esta primero, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, por lo que estamos comentando, que dentro de la unidad 1 tenemos el contenido didáctico que vais a ver y recomendable las actividades, perdón, y las entregas son recomendables, no son obligatorias, que estas las estáis haciendo muchos y os estáis agobiando porque no os da tiempo. Entonces, estas son recomendables, ¿de acuerdo? Todos los ejercicios de entrega de los contenidos de las unidades son recomendables, no obligatorios. ¿De acuerdo? Vale. Una vez terminadas de visualizar todas las unidades con su cuestionario, haríamos lo que hemos dicho, la evaluación final obligatoria, que es esta. ¿De acuerdo? Con su actividad final. ¿Vale? El resto es opcional, tanto el material complementario como esto, ¿de acuerdo? Eso también muchos me habéis preguntado y esto es opcional, lo pone aquí, ¿de acuerdo? Los ejercicios y la entrega final son opcionales, ¿vale? Y el material complementario, que es tanto vídeo como píldoras, como la formación en medio ambiente, que son 4 unidades, ¿lo veis? 4 unidades de formación en medio ambiente, que evidentemente son muy interesantes y ayudan mucho a entender muchas cosas, también es opcional. ¿De acuerdo? Y tenéis incluso una evaluación final de medio ambiente que también es opcional. ¿Vale? Yo creo que he visto esto, yo creo que os queda ya cada vez mucho más claro, ¿eh? El cómo funciona la plataforma y qué es lo que de alguna manera es opcional y es obligatorio. ¿Vale? Bien. Eh, Esto es con respecto al contenido, ¿vale? Ahora quiero compartir también la pantalla con vosotros para ver lo que os planteaba eh, esta mañana, ¿no? Que os decía que había un material que yo quería plantearos, ¿vale? Sobre todo de teoría del color, que es muy interesante y que yo creo que os va a ayudar mucho a entender muchas cosas, ¿vale? Em, si me dais un minuto, pues os lo pongo porque, bueno, muchas veces ya sabéis que tiene uno preparado toda la información, pero eh, pues no sé por qué, ahora mismo pues se ha trastocado, porque ya sabéis que estas cosas son así. Vale. Vamos a ver dónde lo tenemos. Vamos a ver, porque puede que se haya subido a la nube. Estas son las cosas del directo. Cuando tenemos automático todo puesto en la nube, pues muchas veces se sube el material. Vamos a ver. Tenemos por aquí. Visualización. Vale. Vamos a verlo. Dame un segundo. Vale.
Mm, Vale, creo que ya lo tengo. Mm, Vamos a ver. ¿Eh? Vale. Eh, Voy a compartir la pantalla. Vamos a ver. Aquí. Vale, vale. Bien. Os he puesto un pequeña presentación donde podéis observar todo lo que es relativo al concepto y al conocimiento de lo que es la teoría del color. Está muy resumido, pero está, yo creo, puesto de una manera, que lo he hecho para que lo tengáis de alguna manera muy fácil para entenderlo, ¿vale? Bien, con respecto al color, el otro día estuvimos viendo en los materiales del contenido de la unidad 3 todo el tema de elaboración de fotografías, el encuadre, la luz, bueno, un montón de cosas, ¿no? Con respecto al color, que vimos uno de los apartados, dijimos que el color, pues que evidentemente es una de las herramientas más importantes a la hora de diseñar y de todo lo que sea relativo a las artes visuales, ¿no? Eh, en esta profesión, en turismo, no es ajena tampoco a ello, ¿no? ¿Por qué? Porque al final depende de todo lo que hagamos, depende del color, ¿no? Claro, podemos manejar muy bien lo que son las herramientas digitales y tener muy bien los recursos planteados y tal, pero si no tenemos el concepto claro de lo que es el color, la iluminación, el encuadre, todo ese tipo de cosas, al final sí que es verdad que el contenido que hagamos puede siempre parecer incluso no de mala calidad, pero sí que puede faltar algún tipo de muchas veces sensación de no bien realizado, ¿no? Eh, Entender la teoría del color es fundamental porque nos ayuda a comprender muy bien cómo los colores interactúan entre sí, ¿no? Y cómo se pueden ser utilizados de una manera efectiva en el diseño, como dice en la propia presentación, ¿no? Entender que el color siempre despierta emociones, el color en sí mismo comunica bueno, ciertos mensajes y sí que afecta muchísimo a la percepción que tenemos de el entorno, ¿no? En el que estemos de alguna manera trabajando. Eh, el ojo humano, las personas sin ningún tipo de problemas visuales, puede llegar a alcanzar o puede llegar a distinguir, mejor dicho, 150 colores distintos. Eh, claro, entender que cada color adopta y tiene unas características determinadas, ¿no? Pero claro, cada color al final adopta una iluminación y una saturación diferente dependiendo perdón, un matiz y una saturación dependiendo de cómo la iluminación afecte a ese propio color. Por eso, el número de colores que podemos llegar a ver se encuentra en alrededor de 7,5 millones. Bueno, pero claro, no todos los colores tienen un nombre, por decirlo de alguna manera. Eh, ya entraríamos en lo que es, en materia de lo que es los modos de color para poder entender de alguna manera la diferencia de cuando vemos algo impreso a cuando vemos algo en pantalla.
Si nos ponemos a visualizar los modelos de color y ponemos a estudiarnos y a desmembrarlos, por decirlo de alguna manera, vamos a entender que los dos modelos de color que más vamos a intentar de alguna manera entender van a ser el RGB y el CMYK. Diferencias. RGB significa rojo, verde y azul. Lo que pasa que las siglas están en inglés. Red, green, blue. Este modelo, si os fijáis, se basa en la adicción de colores luz y es comúnmente utilizado en dispositivos electrónicos como monitores y televisores. Si os fijáis la presentación, la combinación de rojo y verde nos daría amarillo, la combinación de verde y azul nos daría cian y la combinación de rojo y azul nos daría ese morado, por decirlo de alguna manera, ¿no? O ese magenta. Los tres colores primarios del modelo de color RGB son red, rojo, green, verde y blue, azul. Si os fijáis en la presentación, vais a ver que la adicción de esa suma de colores da blanco, ¿vale? Y veréis que la diferencia con respecto al siguiente modelo de color, que es el CMYK, en vez de la adicción, la sustracción nos dará negro. ¿Por qué? Porque el modelo CMYK es el modelo utilizado en impresión. Cuando vemos algo impreso, no se está utilizando el modelo RGB, se está utilizando el CMYK, que es cian, magenta, amarillo y negro. La sustracción de estos colores no daría negro. ¿De acuerdo? Eh, ¿Qué ocurre? Que la representación de los colores que vamos a tener cuando yo tengo algo impreso a cuando yo tengo algo en pantalla, siendo el mismo color, no se representa igual, porque uno se está actuando la adicción de colores luz y en otro está actuando el modelo de sustracción, ¿vale? Impreso. Entonces, la luz, cómo incide, es completamente diferente. Vale. ¿Qué tenemos que entender también como modelo de color? Hay otras más, que sería lo que es el HSV, matiz, saturación y luminosidad. ¿Vale? Este modelo lo que hace es representar el color de manera más intuitiva para los humanos, porque permite ajustes más sencillos en diseño gráfico, por ejemplo. El color, al final, tiene distintas propiedades, entre ellas el matiz, la luminosidad y la saturación. En el matiz eh, actúa, por decirlo de alguna manera, el tono, el tinte, ¿eh? Es la cualidad en sí que nos permite diferenciar un color de otro y la que le da un nombre al color, el matiz. La luminosidad sería el grado de claridad u oscuridad de un color, qué tan claro u oscuro lo percibimos, y la saturación sería el brillo, el croma, la intensidad con la que percibimos un color. Cuánto es de tan vivo o pálido como vemos un color. Si veis ahí, tenemos una representación. Cuanto más gris sea un color, menos saturación tiene, quiere decirse, menos intensidad tiene ese color. ¿Vale? Eh, el círculo cromático. El círculo cromático, al final, también es la muestra de la relación que existe bueno, la relación y la organización que existe entre los colores según sus tonalidades eh, para entender, por decirlo de alguna manera, cómo funciona y cómo nos va a servir luego, posteriormente, como herramienta para crear, sobre todo para en el mundo del arte visual, crear, bueno, pues con los colores, ¿no? Que vamos a utilizar en un proyecto. Aquí volvemos a ver, por ejemplo, en los colores primarios, cómo se entendería un poquito mejor lo que es la composición de cómo funcionan estos modelos de color. Si veis en el RGB, la combinación que decíamos antes del rojo con el verde, ¿lo veis?
daría amarillo, con el rojo y el azul daría el cian y con el rojo y el azul daría el magenta. ¿De acuerdo? Hay una cosa muy curiosa que sí quiero que entendáis. Si os fijáis en el cuadro de colores primarios de la parte izquierda de RGB, veis en la parte central los secundarios, que son el magenta, el amarillo y el cian, que son los colores secundarios que se dan a través de la mezcla de dos primarios. Si os fijáis, esos tres colores más el blanco son los colores que representan y que se utilizan para todos los juguetes y todos los elementos que se usan para los niños de 0 a 3 años. Si os fijáis bien y recordáis, todos los juguetes de esa edad están representados con esos colores. ¿Por qué? Porque son los colores que perciben los niños cuando son bebés. Son los más, por decirlo de alguna manera, más, bueno, que más les llama la atención y que más van a poder visualizar de una manera correcta. Eh, por eso os digo que al final todo esto está estudiado, todo esto es de alguna manera una ciencia y es interesante que esto lo entendáis porque nos ayuda, bueno, pues a complementar muchas cosas y muchos conceptos que a lo mejor no tenemos claro y que, bueno, luego nos pueden ayudar a entender otras cosas, ¿no? Vale, ¿cómo funciona, por ejemplo, el modelo CMYK? En las impresiones, cuando vamos a imprimir un documento, una foto o una revista o el formato que sea, cuando nosotros imprimimos, en las imprentas existen unas máquinas, bueno, que funcionan con planchas. Cada plancha tiene un barrido, por decirlo de alguna manera, de estos colores primarios. Uno de magenta, uno de amarillo, uno de cian, ¿vale? Y uno de negro. La mezcla hace que tú veas las cosas como tú las estás viendo impresas, ¿vale? Si en esa máquina no estuviera bien ajustada y las planchas no fueran ajustadas, veríamos una imagen distorsionada, ¿vale? Veríamos los píxeles completamente descuadrados. Estas máquinas, cuando están equilibradas, están ajustadas y mezclan estos planchas de puntos de píxel en la impresión, hacen que veamos las cosas de una calidad determinada. ¿De acuerdo? Luego todo esto, claro, lleva un contexto un poco más complejo que es la resolución, ¿no? Pero bueno, eso ya entraremos en otro aspecto, ¿no? Psicología del color. La psicología del color, yo creo que al final tenemos que entender de que el color en sí mismo transmite una serie de emociones o sensaciones que no son ajenas a todo lo que sea relativo a las artes visuales, ¿no? La psicología del color al final lo que explora es cómo afectan el color en sí mismo a las emociones y a las percepciones, ¿no? Aquí, bueno, pues representa un poquito pues, lo que sería lo que es más o menos, aunque pueda haber diferentes entendimientos a la hora de lo que significa cada color o lo que la sensación o las emociones que percepciones que nos transmite cada color, si hay una regla generalizada que hay colores, en este caso, por ejemplo, los tres primeros nos van a transmitir. Hay un acuerdo generalizado en esta ciencia en la que bueno, se acuerda o se reconoce que cada color afecta a una emoción determinada. Por ejemplo, el rojo, pues todo el mundo yo creo que sí que reconoce que transmite pasión, que transmite fuerza, un peligro incluso, ¿no? Las señales de tráfico donde tú quieres poner una señal de prohibido o de peligro, siempre aparece el rojo, ¿no? Pues eso, pasión, fuerza, peligro, la sangre, el corazón, ¿eh? Siempre el rojo de alguna manera transmite esa fuerza, ¿no? Esa pasión. Igual que en el verde, pues transmite esperanza y transmite, bueno, un concepto de naturaleza, incluso de serenidad, de tranquilidad, ¿no? Pues que al final el verde es un color que está representado en la naturaleza de muchísimas maneras, pues también hay un acuerdo generalizado en que el color verde, dependiendo luego los matices y luego las diferentes formas de verde que pueda haber, pero sí que es verdad que genera ese tipo de sensaciones. Y luego, por ejemplo, el ciano, el rojo, el azul,
podríamos decir que hay un acuerdo en el que podría decirse que transmite pues armonía, también es verdad que naturaleza, porque el cielo es azul, los ríos, el agua, bueno, pues hay una serie de componentes que transmiten esa sensación, ¿no? También es verdad que el azul, dependiendo de cómo lo presentemos, de un color más tirando hacia cobalto o hacia, puede dar un sentimiento o una emoción de responsabilidad, de lujo, de seguridad. Bueno, hay ahí una serie de componentes y una serie de emociones que dependiendo de la tonalidad que cojamos, pues se puede utilizar de una manera u otra. En el resto de colores, pues bueno, hemos puesto también alguno más para que entendáis. eh, Hay alguno que quizá yo no estoy un poco de acuerdo en que, bueno, yo no sé si este morado transmite lujo, pero bueno, misterio, bueno, exotismo, el naranja. Bueno, hay cosas que algunas veces, pues bueno, pueden estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero sí que es verdad que dependiendo cómo se representen, pues dan una sensación o dan otra. ¿De acuerdo? Eh, en esta psicología del color hay bueno, este pequeño gráfico para que entendáis un poco lo que serían las sensaciones con respecto a los colores cálidos y a los colores fríos, cómo representamos los colores primarios en un círculo mucho más grande, la tríada, ¿lo veis? Esta tríada eh, de aquí, que significaría los colores primarios, los colores secundarios, que sería esta tríada, ¿lo veis? ¿Vale? Que es la combinación entre dos primarios nos daría este secundario, entre estos dos primarios nos daría este y entre este y este nos daría este. Y los colores terciarios, que sería la combinación de un primario y un secundario, ¿de acuerdo? Un primario con un secundario nos daría este. Un primario y un secundario nos daría este, y entre un primario y un secundario nos daría este, y así sucesivamente, ¿lo veis? Vas matizando ese color al mezclar los diferentes colores primarios y secundarios. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, esto es un poco para que lo entendáis un poquito mejor, lo que estábamos hablando precisamente ahora de lo que es un color complementario en la gama cromática, desde el rojo, pasando por todos estos azules, al verde, al amarillo, al naranja y al rojo. Lo que sería el complementario del rojo sería el azul, ¿de acuerdo? Del verde sería el morado, de este sería este y así sucesivamente, ¿vale? Del amarillo el azul, ¿vale? Es para que lo entendáis. Es la combinación, son los colores complementarios, que son aquellos que en el círculo cromático se sitúan en lugares opuestos. El monocromático, pues es el color que se basa en un solo color. La triada, que sería la que yo os he puesto antes, que os he dicho, ¿veis? El triángulo, que sería, se construye con las tres familias de colores que están espaciados uniformemente en el círculo cromático, ¿de acuerdo? Y tetradas, que son las cuatro familias de colores, dos pares de colores complementarios. ¿Lo veis? Bueno, esto tampoco tenéis que entenderlo de una manera, es simplemente para que veáis, bueno, cómo se escoge una combinación de colores. Y esto sería la combinación triádica, ¿veis? Que serían los colores que se pueden combinar de una manera correcta, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Vale, con respecto a la psicología del color, si os fijáis, a mí este gráfico me gusta mucho porque aunque, bueno, evidentemente no puede mostrar todo, pero sí muestra lo que es la mayoría de representación para entendimiento de cómo funciona incluso en el mundo creativo o en el mundo visual, cómo funciona la elección de un logotipo, perdón, de un color para crear una marca o un logotipo. Si os fijáis, hay algunos ejemplos, por ejemplo, bueno, pues que están ahí representados un poco de una manera, bueno, vamos a decir organizada, ¿vale? Pero si os fijáis, cuando se elige en un logotipo o en una marca, se elige un color, está estudiado. Hay veces que correctamente y hay veces que no correctamente, pero está estudiado. Eh, por ejemplo, ponemos el caso más evidente, ¿no? El de Coca-Cola, por ejemplo. O yo qué sé, el de alguna empresa con respecto al tema, yo qué sé, por ejemplo, BP, ¿no? Que es la verde de abajo, ¿no? O, no sé, o HP,
o es que hay tantísimas marcas que podemos darnos cuenta de que, bueno, que de alguna manera, ¿por qué eligen ahora ciertos colores? Pues bueno, de alguna manera, entendiendo desde el punto de vista de la psicología del color, puede ser acertado o no, pero en la mayoría de las veces está acertado, ¿vale? Si quieres dar un sentimiento de fuerza, de estabilidad, bueno, pues eliges a lo mejor un rojo. Si quieres dar una sensación simpática y y no quizá demasiado centrada a lo mejor en un concepto de solidez, sino de optimismo, pues a lo mejor coges el amarillo, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor para una marca como puede ser, bueno, pues para algo relacionado con McDonald's, ¿no? Pues bueno, pues da una sensación el amarillo, pues mucho más que si fuera a lo mejor en rojo, pues a lo mejor no transmite la misma sensación, ¿no? Pero ya os digo que esto es un poco, bueno, un poco para que entendáis que sí que es verdad que los colores están ligados a las emociones y a las percepciones, pero que aunque tienen un estudio detrás y una forma de entender las cosas, bueno, pues no siempre todo estaría ligado a este entendimiento y a esta ciencia, pero que hay una parte que sí lo está, ¿de acuerdo? Eh, a mí hay algo que me interesa mucho también que veáis con respecto a esto, que aunque no es algo determinante, si quiero que entendáis, los diferentes artistas que se dedican o profesionales que se dedican en el mundo de las artes visuales, sean la profesión que sea, eh, a lo largo de la historia se necesitaba de una forma de entender y de reconocer los colores, ¿no? Hasta el año 1692, un artista desconocido escribió un libro sobre el uso del color en la pintura. Eh, Antes no se podía de alguna manera entender o clasificar los colores porque no había nada que ayudara a este entendimiento y a esta clasificación, ¿no? Entonces este hombre lo que hizo es hacer una guía bueno, pues de un intento de organizar y nombrar los colores, ¿no? Eh, Hay una anécdota, ¿no? Que lo dice ahí de alguna manera muy breve, ¿no? Pero que antes de que los comerciantes portugueses a principios del siglo XVI empezasen a importar naranjas de la India, existía el color naranja, ¿no? Evidentemente, pero no la palabra o una clasificación para nombrarlo, ¿no? Eh, Claro, esta guía lo que ayudó es, y cuando te pones a mirarlo de alguna manera, eh, es como que, ahora lo veréis, es como que de alguna manera es la primera guía de color que podemos entender con más similitud a lo que actualmente existe como guías de colores, ¿no? En este caso de Pantone, ¿no? Si os fijáis, esta imagen que tenemos aquí a la izquierda es la representación de las guías actuales de Pantone, que son los sistemas más, por decirlo de alguna manera, más estandarizados para el lenguaje del color. Es el más importante, por decirlo, no es el único, pero es el más importante y es, bueno, de alguna manera ayuda a estandarizar, bueno, pues una forma de clasificar y ordenar los colores, ¿no? Hay muchos otros, el sistema Munsell, el sistema de colores RAL, el HKS alemán, bueno, hay un montón, pero al final Pantone es, yo creo, a lo largo de estos años atrás, se ha convertido en la norma, ¿no? O en la clasificación, estandarización en el mundo de la impresión del color más, de la guía de color más generalizada y universal, ¿no? Esto yo creo que de alguna manera ayuda mucho a que esta norma, esta clasificación, para todo aquel que trabaja en las artes visuales, en la fotografía, en el mundo del diseño, bueno, pues lógicamente todo aquel que trabaja con la moda, todo aquel que trabaja con la fotografía, con el vídeo, pues ayuda mucho a entender muchísimas cosas, ¿no? Y al final, pues yo creo que es una manera de intentar hablar todos el mismo idioma, ¿no? Dentro de lo que es el color. Vale. Con respecto a lo que siempre decimos del color, si os fijáis, cuando uno diseña una marca o diseña
un concepto de representación de lo que quiere ser, necesitamos, además de crear esa marca y un logotipo, necesitamos tener un manual corporativo de elementos gráficos de nuestra propia marca, ¿no? Esto, aunque va muy ligado al diseño, sí que yo os hago siempre hincapié a que deis valor a la creación de vuestra propia marca. Eh, no solamente un creador de contenido o un embajador de destino o un influencer turístico va a ser reconocido por sus vídeos o por sus imágenes o por sus redes sociales. También, si tú creas tu propia marca, luego lo que tú hagas con esa marca que te representa va a servir para crear eh, identificación, ¿vale? Entonces, yo desde mi punto de vista os recomiendo que, bueno, pues de alguna manera tengáis claro que el crear una marca os va a llegar a entender muchísimo mejor a vuestra segmentación de público, reconocimiento de quiénes sois, ¿no? Para eso tenemos que elegir una marca, un diseño, pero también la elección de un pantone de marca, ¿no? Un color. Si os fijáis aquí hay una representación un poco de lo que es el color, ¿no? Cómo funciona la visualización de un mismo color en diferentes formatos, ¿no? Aquí hay una representación, no sería exacto, pero sería una representación porque ya en sí lo estamos viendo en pantalla y siempre habría bueno, una deformación, por decirlo de alguna manera, del color, ¿no? Pero sí que os ayuda a entender que el mismo color, por ejemplo, en tinta plana, en el CMYK o en RGB, no lo vamos a ver nunca igual. ¿De acuerdo? Un color en RGB, en CMYK o en tinta plana, yo puedo elegir un Pantone el número X, el que sea, en este caso el 295, y se va a representar en su color real, sería lo más acercado a lo que aparece en pantalla en la parte superior izquierda. Si lo viéramos impreso, se vería así. Si lo viéramos en RGB, bueno, ahí quizás está muy distorsionado, sería mucho más claro, pero bueno, veríamos un poco así. Y si lo viéramos con hexadecimal, sería de esa manera. Vale, ¿qué ocurre? Que todos los colores que elijamos en una pantonera o en una diacromática de Pantone, el color va a tener unos valores que luego se van a ir representados en cualquier programa de diseño o de retoque fotográfico. Con esos valores serían, en este caso, si eligiéramos ese Pantone 295, veríamos estos valores. ¿De acuerdo? Estos valores que nos enseñan, pues nos van a enseñar que si yo utilizo una gama en RGB, lo voy a ver así, y si voy a imprimir, tiene que ser esos valores. Dentro de ese color que elijamos, del 295, que sería este color, si nosotros usamos el diferente porcentaje que estamos viendo aquí en pantalla, desde el 100 al 10%, el mismo color sufre un cambio a la hora de la visualización. ¿Por qué? Porque le estamos quitando matiz, le estamos quitando, bueno, este mismo color no es lo mismo la saturación esta que esta, porque le hemos quitado el 90% del color a ese que hemos elegido, ¿de acuerdo? Entonces, que entendamos que el mismo color, quitando porcentaje, no hay modificación en su representatividad con respecto al color que es, pero sí a la saturación y la iluminación que tiene, ¿de acuerdo? Vale. Por ejemplo, un caso, una elección de crear una marca, ¿no? Un logotipo con una marca alrededor de todo lo que creemos, ¿no? En esta página, pues podemos ver, de alguna manera, que hemos elegido la creación y una reproducción de una marca sobre fondos corporativos determinados, hemos elegido crear este diseño y tenemos que, de alguna manera, saber que no todos los diseños van a tener una representación igual dependiendo del formato en el que el logotipo o la marca vaya representada. Si va a ir representado sobre fondo blanco, vamos a utilizar una forma de representarlo. Si utilizáramos un fondo de color el mismo que el del logotipo y vamos a calar en blanco, tendría que ir así, y si va a ir en negro, en negativo, tendría que ir así. ¿De acuerdo? Al contrario de lo que nos estamos encontrando. Tienes que plasmar en el manual corporativo estas diferencias, ¿de acuerdo? Mostraremos también en esas diferencias, perdón, en esa eh,
de alguna manera, en este manual donde vamos a representar de identidad corporativa todos los aspectos que están relacionados con la creación de tu marca, vamos a mostrar también la elección de la tipografía, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, tenemos que elegir una tipografía que al final decida cuál va a ser la forma de representar todos los textos que aparezcan con respecto a nuestra marca. Yo creo que esto es muy interesante que lo tengáis claro, porque no es lo mismo incluir en nuestra marca y en nuestra forma de representar los textos y las cosas, elegir un tipo de tipografía determinada ayuda mucho no solamente a definir tu estilo, sino que también de alguna manera hay una forma de leer las cosas y de entender las cosas que dependiendo de la tipografía que elijamos se van a ver mejor o peor. Y lógicamente más legible, ¿no? Luego también hay una forma de ver toda esta representación de todos los materiales que hemos, bueno, podemos optar para visualizar y para crear un mock-up con lo que hemos elegido y hemos diseñado y nos ayuda a entender un poquito más cómo se vería en el futuro esta marca representada de una manera en diferentes formatos, ¿no? Pues una camiseta en una entrada a un local, bueno, pues una serie de roll-up. Bueno, hay muchas formas de representar luego incluso lo que es la publicidad en una valla de una marquesina o del metro. Bueno, hay muchas formas de visualizar este tipo de información, ¿no? Y yo creo que es una manera muy buena de representar luego nuestra propia marca, ¿no? Y verla en diferentes formatos. Bueno, yo creo que como conclusión, yo creo que tenemos que entender que la percepción del color depende de varios factores. Uno es el material, otro es el tipo de papel y otro es el tipo de tejido y el tipo de superficie, ¿no? Evidentemente van también a entrar conceptos como el ambiente, la iluminación, el tiempo, la luz del día. Hay muchos factores que van a afectar a la percepción del color según nos encontremos en el momento y en la situación, ¿no? Gracias a la norma de Pantone se puede hablar de un rojo determinado, teniendo la seguridad de que todos están hablando del mismo rojo. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, específicamente del rojo del logo de Google, por poner algún ejemplo, estaríamos hablando del Pantone 7619C. ¿De acuerdo? Esto nos ayuda mucho a tener bueno, pues una clasificación y entender de alguna manera qué color es cada elegido por cada marca, ¿no? Entender también que los dos modos de color más utilizados son el RGB y el CMYK, que el modelo RGB se basa en la adicción de colores de luz y es comúnmente utilizado en dispositivos electrónicos como monitores y televisores, y que el CMYK, que es un modo de color utilizado en impresión, este modelo siempre se va a basar en la sustracción de colores y es esencial en la producción gráfica impresa. Bueno, pues yo creo que con esto yo creo que estaría visto lo que es eh, toda esta información complementaria con respecto al color. Yo creo que os ayuda un poquito más a entender algunas cositas y bueno, yo creo que de alguna manera mm, aporta un poquito más de una visión un poquito mm, más formada de lo que significaría el color y todo lo que está alrededor del color, ¿no? Cómo afecta luego a las percepciones y a las sensaciones, ¿no? Bueno, con respecto a, una vez visto esto, sí me gustaría volver un poco a lo que es eh, ya el contenido, ¿no? De lo que es la formación. El otro día, la última sesión que vimos, acordáis que estuvimos viendo todo el tema relativo a la fotografía, a la producción fotográfica, la composición, que hablamos de la luz natural, bueno, pues hablamos de muchísimas cosas, ¿no? De la aplicación práctica de la fotografía turística como profesionales. Bueno, pues vimos que la fotografía es de alguna manera, el primer contacto con el viajero, ¿no? Cuando tienes una experiencia turística. Vimos también con respecto a grabación y edición de vídeo para redes sociales. Estuvimos viendo un montón
bueno, pues de formatos, estuvimos viendo cómo hacer un vídeo de alguna manera relevante con una serie de conceptos que estuvieran claros, que tenemos que intentar por todos los medios que el lenguaje audiovisual pues construya un significado a través de la imagen en movimiento, pero que este lenguaje que estamos utilizando tengamos claro que no solo sirve para mostrar, ¿no? Sino para de alguna manera que nuestra narrativa sea clara, sea coherente, sea emocional y que de alguna manera deje en el viajero una percepción y un recuerdo colectivo importante, ¿no? Vimos también todo el tema de las secuencias, el sonido, bueno, un poco de edición básica de vídeo para redes sociales y bueno, pues de alguna manera yo creo que vimos un poquito de todos esos conceptos, ¿no? Em, También recordar que vimos un poco todo lo relativo a lo que era relativo al streaming, ¿vale? Cuando estamos haciendo vídeos en turismo, estamos haciendo vídeos en directo, eh, que al final es una de las herramientas que más se ha consolidado en las redes sociales en los últimos años, tenemos que entender que eh, siendo un alto potencial a la hora de entender y de conectar con el viajero, no podemos tampoco denostar o relegar a otras formas de hacer y de comunicar, ¿no? Aunque es es una de las más importantes, no todo siempre hay que utilizar el mismo formato, ni el streaming es una de las opciones más válidas, ¿no? Yo creo que al final, en el ámbito turístico, el streaming no puede sustituir a la experiencia presencial, pero sí que es verdad que actúa como un puente entre el destino y el viajero digital, ¿no? Eh, sí que nos permite de alguna manera anticipar sensaciones, nos puede resolver dudas en directo y podemos mostrar incluso el entorno sin filtros ni edición, ¿no? Eh, Siendo una herramienta que es muy relevante y es muy importante dentro de la comunicación turística, porque evidentemente la capacidad que tiene para mostrar experiencias pues es inmediata, ¿no? En tiempo real, eh, aunque da autenticidad e inmediatez, y puede resultar incluso muy atractiva, ¿no? Para la gente que lo está viendo, eh, es lo que te decía antes, mm, aunque nos muestra el entorno tal y como es, en un momento concreto, y puede reforzar y puede ayudar mucho a la credibilidad del mensaje y de la narrativa, no podemos dejar todo el peso, porque yo me estoy encontrando con muchísimos profesionales del turismo donde están basando prácticamente eh, en este formato, ¿no? Y yo creo que hay que saber un poco equilibrar esta dualidad, ¿no? de conceptos, ¿no? Eh, sí que es verdad que el streaming ayuda mucho a la humanización y a la democratización de la información, porque es verdad que, eh, bueno, pues ayuda mucho, pero lo que os decía antes es que la gente estaba intentando basar demasiado eh, en ello, ¿no? En esta particularidad, ¿no? Eh, Pensar que el streaming nos permite, por ejemplo, os pongo un caso, el ambiente en una plaza, o el desarrollo de una visita guiada, o el inicio de una actividad en la naturaleza, o la preparación de una experiencia gastronómica, ¿no? Pues al final adquiere una dimensión que si no es con streaming, pues la percepción es completamente diferente, ¿no? Porque al final se vive la experiencia en tiempo real, ¿no? Eh, mm, Pensar que la audiencia no se limita a observar.
necesita, y sobre todo en este tiempo más reciente, necesita intervenir también. Entonces, el viajero, además de querer intervenir, necesita hacer preguntas, necesita comentar, necesita reaccionar ante lo que le estamos dando, ¿no? El consumo o sea, la participación de alguna manera en toda esta dinámica del streaming, lo que te permite también es que transforma un poco el consumo del contenido, ¿no? Porque lo convierte en una experiencia compartida. Entonces, el viajero se siente que forma parte también del momento, ¿no? Pensar que al final en turismo es una profesión que implica implicar, valga la redundancia, emocionalmente al viajero y esto yo creo que mejora mucho la conexión con el destino. Eh, una parte interesante que tiene también el streaming, que es la parte del vídeo en directo, la capacidad que tiene un poco de humanizar, ¿no?, la comunicación. Ver a un profesional que está interactuando con el entorno, ¿no?, y que de alguna manera responde a preguntas y hace y permite, ¿no?, gestionar esa participación, yo creo que refuerza mucho la percepción del profesional y da una cercanía que no la da otras, ¿vale? Eh, el factor humano al final es un elemento clave en la experiencia turística, ¿no? Porque yo creo que eh, no, lo que decía antes, ¿no? Nos acerca y nos da una cercanía que, bueno, pues una imagen estática, como es lógico, y un vídeo que está creado para todo el mundo, para que además el cliente o el viajero lo perciba luego en sus momentos de ocio, de descanso o de cuando puede verlo, evidentemente, bueno, pues da una sensación, se transmite unas sensaciones completamente diferentes a lo que puede dar el vídeo en directo, ¿no? Desde una perspectiva profesional, el directo sí que aporta un valor que, que es muy importante tenerlo claro porque no se trata de retransmitir cualquier momento, sino de seleccionar muy bien aquellos instantes en los que de alguna manera la experiencia del viajero, que la estás dando en tiempo real, puede aportarle información, ¿no? Información o emoción o cercanía, ¿no? Eh, si elegimos bien, si seleccionamos bien el momento que queremos hacer ese streaming, eh, creo que vamos a mejorar muy bien la eficacia y vamos a evitar también una comunicación improvisada, ¿no? O sea, no es cuestión de decir aquí, ahora, sí, pero con un cierto selección, con una cierta planificación y una organización, ¿vale? El hacer algo en directo no significa al momento sin ningún tipo de hay que, bueno, prever, organizar, planificar, evaluar, porque al final va a ayudar mucho al viajero a, bueno, al final quedarse con esa memoria, ¿no? Y reforzar mucho esa memoria colectiva, ¿no?, en el destino, ¿no? Pensar que las experiencias que se viven en tiempo real se pueden llegar a recordar con muchísima mayor intensidad, ¿no? Y si además hay interacción, más todavía. Entonces, de alguna manera, el recuerdo que se queda en el viajero favorece mucho luego la recomendación y la fidelización, ¿no?, del destino y del propio profesional, ¿no? Entonces, estamos hablando incluso antes de que se haya realizado y se haya producido, ¿no? Entonces, es un elemento en el que hay que tenerle, bueno, un respeto, pero también importancia, ¿no? Porque nos va a ayudar mucho a la hora de eh, hablar de un destino o de un proyecto en concreto, ¿no? Eh, lo que os decía antes, aunque se entienda que el streaming es algo espontáneo, eh, un directo que hagamos con un directo turístico que hagamos de un proyecto determinado requiere de una preparación previa, ¿no? Una preparación que requiere y que garantice de alguna manera pues claridad, coherencia y que sirva y que tenga una utilidad lógica
lógica, pero sea lógica, pero que tenga también una necesidad de entenderla, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la planificación de alguna manera no elimina la naturalidad del formato. O sea, hay gente que considera que planificar significa limitar la creatividad y no es verdad. Yo creo que al final la planificación ayuda mucho a aprovechar el tiempo y ofrece una experiencia al final mucho más satisfactoria para la gente, ¿no? Eh, Cuando decidimos planificar, el primer paso que tenemos que tener claro es definir el objetivo, porque no todos los directos al final persiguen lo mismo, no tienen el mismo objetivos, ¿no? Unos buscan inspirar, otros informar, otros resolver problemas o dudas. Y tener claro el propósito en sí del directo ayuda a decidir mucho qué mostrar, qué contar y cómo estructurar luego la intervención, ¿no? Eh, en turismo, este objetivo al final tiene que estar muy alineado con la experiencia real que se quiere ofrecer, porque la planificación yo no creo que es al final ajena a cualquier profesión. Yo creo que la planificación es uno de los elementos más importantes a la hora de crear. Eh, no es cuestión de entenderlo como un guión cerrado, pero sí tener una idea clara de los puntos en los que queremos abordar, ¿no? Yo creo que esto ayuda a no tener divagaciones al final, facilita mucho el mensaje narrativo y que sea más comprensible para la gente. Y al final en Andalucía, en concreto, que es donde estamos ahora basándonos, entender que Andalucía tiene una diversidad muy grande de experiencias turísticas, ¿no? Donde se pueden organizar en espacios abiertos y muy dinámicos, ¿no? Entonces, elegir, planificar y seleccionar muy bien es muy útil al final. No podemos dejarlo todo a la espontaneidad, ¿no? Eh, Evidentemente, claro, un aspecto muy importante es la elección de un lugar y del momento, ¿no? El entorno en el que realizamos un directo influye muchísimo, ¿no? En la calidad y en la experiencia, ¿no? De lo que estemos haciendo. ¿Por qué? Pues porque al final factores, lo que decíamos antes en la presentación, los factores como la luz, el ruido ambiente, eh, el color, cómo nos está afectando el entorno, incluso la conexión a Internet, pues hay que tenerlo en cuenta, porque es que nos podemos encontrar con que podemos hacer lo contrario de lo que planteábamos, ¿no? Si no está bien planteado, no está bien elegido, no está bien evaluado todo, pues en un momento determinado podemos hacer y mostrar completamente lo contrario de lo que queríamos, ¿no? Y si las condiciones no son favorables, pues de alguna manera creamos el impacto negativo, ¿no? Contrario a lo que pretendíamos. Eh, yo qué sé, es que incluso mostrar, comprobar eh, elementos técnicos, ¿no? De baterías, estabilidad de la conexión, si hay conexión, si el encuadre es el correcto en el que estoy puesto. Bueno, todo eso va a limitar mucho el riesgo de incidencias que nos pueden venir, ¿no? Eh, Evidentemente, no hacerlo provoca lo contrario a lo que es una percepción de profesionalidad, ¿no? Eh, la planificación también del directo debe de contemplar, por decirlo de alguna manera, la posible interacción con el público. Yo creo que prever momentos en el directo donde tú puedas responder a preguntas y comentar aportaciones ayuda mucho a integrar la participación de la audiencia, ¿no? De forma natural. Eh, en turismo es muy importante esta interacción porque es uno de los principales valores al final no solamente del streaming, ¿no? Pero debe de gestionarse bueno, de una manera ordenada y sobre todo tenerla prevista, ¿no? Eh, la duración del streaming es algo también que tenéis que tener muy claro. Un streaming demasiado largo puede perder mucho la atención de la gente, mientras que uno excesivamente corto puede resultar insuficiente. Entonces, ajustar la duración muchas veces al objetivo, ¿no? De lo que queremos hacer del proyecto
eh, yo creo que ayuda mucho a mantener el interés y al final ofreces una, bueno, experiencia equilibrada, ¿no? Del proyecto. Entonces, no lo toméis como algo no importante porque también es muy importante. Eh, Como elemento más importante o de los más importantes también con respecto al streaming, evidentemente es el tono, el lenguaje, la actitud, ¿no? Yo creo que eso, todo eso debe de ser al final coherente con la identidad del proyecto que quieres hacer, porque esta coherencia al final de todo esto va a reforzar mucho la credibilidad en el proyecto, ¿no? Y luego lo que te va a le va a transmitir al viajero es confianza, ¿no? Y evidentemente credibilidad, ¿no? Esta coherencia al final es, pues al final es digamos, el objetivo, ¿no? Si queremos que al final nuestro segmento de público que nos siga, de viajeros, de turistas, sea de X, va a venir dado por todo este conjunto de cosas que al final nos van a dar una consistencia, ¿no? Una coherencia para darnos credibilidad, ¿no? Y darnos seguidores. La preparación y la planificación de todo esto, que es fundamental, ¿no? Para el streaming. Definir objetivos, seleccionar muy bien los contenidos, cuidar todos los aspectos relativos a lo técnico, pues yo creo que nos va a permitir crear contenidos al final en un tiempo real que sean claros, que sean auténticos y que de alguna manera estén alineados, ¿no? Con la realidad de lo que queremos plasmar, ¿no? Eh, Cuando hablamos de un lenguaje y una dinámica propia en el streaming, eh, entender que queremos decir que se diferencia a los del vídeo grabado porque el directo de alguna manera se caracteriza por lo inmediato, ¿no? Por la inmediatez, por la interacción. Y al no haber edición, obliga un poco al profesional, al creador de contenido o al influencer turístico a adoptar de alguna manera una forma de comunicar muy determinada, ¿no? Porque lo que queremos mantener es la atención del público y de alguna manera transmitir el mensaje de manera clara, ¿no? El lenguaje en directo al final debe de ser claro, debe de ser muy cercano y muy natural. Y hacemos, o sea, pensar que cuando editamos un vídeo que no es en streaming, sino que se está editando, pues claro, nos permite corregir errores, ajustar el discurso, incluso posteriormente. Entonces, claro, en el streaming al final tenemos que, al no contar con esa posible edición o pues claro que no vamos, tenemos que utilizar un lenguaje muy sencillo y muy comprensible. No es lo mismo algo que yo luego voy a poder editar a algo que no voy a poder editar. Tengo que ser muy clarito a la hora de mostrar lo que estoy haciendo y un lenguaje muy claro que facilite de alguna manera que el viajero entienda el contexto del lugar y la experiencia que se está mostrando a través de la narrativa y de lo que estamos enseñando, ¿no? Eh, claro, todo esto tiene que tener un ritmo, ¿no? Cuando estamos interviniendo en un vídeo de streaming, tenemos que tener un ritmo, ¿no? Hablar demasiado rápido puede generar mucha confusión y no ser entendibles, mientras que a lo mejor un ritmo demasiado lento pues puede provocar, yo creo que el efecto contrario, desconexión, ¿no? Claro, encontrar como todo en la vida, encontrar un equilibrio que nos permita mantener el interés y facilitar un poco la comprensión, pues bueno, pues yo creo que de alguna manera el ritmo es bastante importante, ¿no? Porque nos adaptamos muy bien al entorno y a la actividad en sí que estamos mostrando, ¿no? Claro, esta espontaneidad y esta estructura de directo, aunque no exista un guión cerrado, yo desde mi punto de vista considero que es muy importante seguir una lógica narrativa que ayude a que el que nos está viendo se oriente, ¿no? Introducir muy brevemente un contexto ayuda a desarrollar una experiencia, ¿no? Y, y cerrar luego el directo de una forma ordenada también contribuye mucho a que la comunicación que se percibe sea más eficaz, ¿no? Eh,
no confundir que esta estructura o esta forma de ayudarnos a nosotros mismos a crear algo mínimamente, bueno, pensado, no va a limitar la naturalidad. Yo creo que al final lo que va a hacer es canalizarla bien, ¿no? La interacción un poco con la audiencia, pues claro, forma parte de la dinámica del streaming, ¿no? Leer comentarios, responder preguntas, reconocer la participación del público, al final ayuda mucho a esa cercanía y refuerza mucho la sensación de cercanía y participación, ¿no? Eh, el trato humano al final es un valor muy diferencial, ¿no? Y yo siempre os digo que mostrar esa diferencia con respecto a otros es lo que nos va a ayudar el día de mañana a posicionarnos, ¿no? Si el lenguaje es directo, se gestionan bien lo que son los silencios, los imprevistos, pues, o porque al final en un streaming se pueden producir pausas, ruidos o situaciones inesperadas, ¿no? Que de repente no nos encontramos y que no, pues saberlos integrar de alguna manera con naturalidad y tener ese, bueno, ese de parpajo que se dice, ¿no? Muchas veces nos ayuda también a explicar y a utilizar como parte del relato, ¿no? Y si lo sabemos de alguna manera solucionar bien esos silencios, esos imprevistos, yo creo que transmite al final mucha seguridad, ¿no? Y mucha profesionalidad, ¿no? El lenguaje corporal también es una actitud muy importante a la hora tanto de un directo como un grabado. La forma de moverse, de mirar la cámara o de interactuar incluso con el entorno, comunica muchísimo, incluso más que las mismas palabras, ¿no? Una actitud siempre abierta y cercana va a facilitar muchísimo la identificación, ¿no? De la gente con la experiencia. Y aplicar correctamente lo que es el lenguaje y la dinámica del streaming, yo creo que de alguna manera implica práctica y mucha observación. Yo siempre os digo, ser humildes con eso, o sea, siempre se aprende, siempre. Viendo cosas y proyectos de la competencia y de muchísimos profesionales ayuda muchísimo a entender muchísimas cosas y se aprende continuamente. Ser honestos y ser humildes. Yo creo que eso es algo que la gente valora muchísimo con el tiempo, ¿no? Y analizar muchas veces lo que hemos hecho, cosas que hemos hecho y de otros profesionales ayuda a identificar qué recursos pueden funcionar mejor y cómo mejorar la comunicación futura, ¿no? En el tiempo real. Eh, entender que tampoco hace falta que tengamos unos equipamientos eh, técnicos muy profesionales. Hoy en día las herramientas que tenemos, como son los móviles, ¿no? Y como son los recursos que tenemos ahora, yo creo que nos permiten, ¿no? Democratizar, entre comillas, muchísimos proyectos, ¿no? Para hacer directos y para hacer material turístico, ¿no? Yo creo que mm, hoy en día no necesitamos de grandes recursos para poder tener material suficiente en las plataformas digitales para integrar luego toda esa información que queremos plantear, ¿no? Y creo que estas herramientas al final sí que son útiles, ¿no? Que nos están permitiendo, pues, de alguna manera, muchísimos profesionales que no podrían tener posibilidad de visualización si tuviéramos que tener herramientas digitales complejas y caras, y yo creo que de alguna manera nos acerca, ¿no? Y nos quitan barreras a la hora de poder entrar en las plataformas para poder trabajar en igualdad de condiciones, ¿no? Ocurre un poco también incluso con las propias pymes, ¿no? En las pymes turísticas. Pensar que hay muchas pymes turísticas que son pequeñas, que son incluso familiares muchas, y necesitan muchas veces, aunque los medios sean poco costosos, pero necesitan la profesionalización de un profesional que todo esto se lo facilite, ¿no? Entonces, la interacción va a ser muy importante, pero los medios también van a ser muy importantes. Entonces, bueno, el uso al final de estos materiales, de estas técnicas o de estos, en este caso, móviles o cámaras que tengamos van a aumentar siempre la calidad de lo que estemos haciendo sin tener que hacer una gran inversión, pero
tampoco podemos dejarlo todo a la, por decirlo de alguna manera, a las herramientas, ¿no? Yo creo que hay que también de alguna manera entender que si tengo buenos elementos técnicos para poder hacer un buen trabajo, pero yo no sé controlar todo lo que hago, pues al final, bueno, pues es que no nos sirve para realmente lo que estamos proyectando, ¿no? Eh, Puedo tener muy buen material, pero puedo contar con una conexión muy inestable, ¿no? Entonces eso no nos va a dar una experiencia fluida, ¿no? Entonces hay que mirarlo todo mucho, ¿no? Hay que comprobar previamente sobre la cobertura y adaptar un poco el directo a las condiciones del lugar, ¿no? Em, yo os diría que desde el punto de vista de perspectiva profesional, eh, familiarizarnos con todo el funcionamiento que nos dan las herramientas nos va a permitir siempre utilizarlas de una manera más eficaz, ¿no? Y prepararnos, yo creo que va a mejorar también la confianza nuestra con respecto al público, ¿no? Eh, claro, hay una parte ahí personal que tenemos que trabajar, ¿no? Y es la seguridad en nosotros mismos, eh, entender que nuestra credibilidad futura va a estar ligada a nuestra percepción del viajero con respecto a lo que hacemos, y ese sentimiento, esa percepción de seguridad que tenemos que transmitir, no solamente nos va a dar los recursos técnicos, podemos tener muchos recursos técnicos muy avanzados y muy buenos, pero si al final nosotros como creadores de contenido, como profesionales de la profesión, no sabemos demostrar y dominar estas herramientas junto con estas habilidades y esta percepción de final, dársela al cliente futuro, pues al final pues, no estamos haciendo un buen trabajo. Entonces, no dejemos toda la responsabilidad a la parte técnica, sino que nosotros también tenemos que hacer un trabajo previo de bueno, pues, ser humildes y probar y equivocarnos y ir mejorando. Y forma parte, ¿no?, de la autenticidad para construir confianza, ¿no?, y generar al final expectativas de una forma adecuada, ¿no? Eh, la interacción va a venir también dada de eso. O sea, si yo soy una persona que me he cuidado mucho de, bueno, formarme, ser crítico, ser profesional, ser exigente conmigo mismo, la interacción con el público va a venir dada también un poco de todo ese trabajo previo, ¿no? Porque al final tú puedes estar seguro contigo mismo, pero si no tienes un trabajo previo antes de formación, de reconocimiento, de prueba, pues la interacción puede verse también un poco afectada, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que esa interacción venga dada de tu experiencia, pero también de eh, que haya una comunicación siempre bidireccional. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir también aumentar no solamente la parte de segmentar el público al que quieres, sino que nos va a ayudar también nosotros mucho a participar también activamente de la experiencia junto con el cliente, ¿no? Y esta interacción, de alguna manera, va a transformar un poco la forma o el consumo de contenido de una experiencia, ¿no? Pensar que al final el cliente deja de ser pasivo para convertirse en parte del relato. Entonces, es muy importante que gestionemos bien esta interacción desde el punto de vista de que necesitamos que el cliente, pues bueno, pues al final se sienta bien, ¿no? Que agradezca la aportación, que se mantenga un tono cercano con él, que se cree un ambiente positivo y bueno, pues al final el valor humano o el trato humano es un valor diferencial, ¿no?, en esta profesión. Entonces, esta forma de relación entre el cliente o el viajero y nosotros, el profesional, va a reforzar mucho la cercanía, ¿no?, y la identificación del destino. Si a todo eso yo tengo ya una formación, tengo una experiencia, tengo
una coherencia entre lo que cuento, la narrativa y lo que estoy haciendo y el entorno. Y bueno, es que son muchos conceptos que parecen que no, pero que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Y que nos van a dar al final un todo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, Decíamos antes que la gestión de los imprevistos es muy importante. En un directo pueden surgir multitud de problemas, ruidos, interrupciones, situaciones inesperadas, puede surgir muchísimas cosas que no estén evaluadas, ¿no? O que estén de alguna manera eh, planteadas, ¿no? En un momento de un proyecto, ¿no? Entonces, saber integrarlas con naturalidad y explicarlos y adaptarnos un poco a ello, pues no, yo creo que sí transmite muchísima profesionalidad, ¿no? Y seguridad. Los imprevistos forman parte de la experiencia real siempre. Y contar con ellos es muy importante y sobre todo, pues decíamos antes, si tenemos experiencia, hemos valorado nuestros proyectos anteriores, vemos esas críticas, vemos cosas ajenas y también sabemos valorar que, bueno, pues que esto no lo hemos hecho, que esto hay que mejorarlo. Al final el relato, si sabemos gestionar todo esto bien y tenemos esa humildad a la hora de valorar todo lo que hemos hecho y lo gestionamos bien, pues al final la experiencia puede ser muchísimo mejor que aquel profesional que no se deja, bueno, influir por ese tipo de cosas, ¿no? Eh, no confundáis tampoco, o sea, la interacción con el cliente eh, tiene que ser también equilibrada. Quiere decirse, no todas las preguntas deben de responderse de inmediato si estás gestionando un proyecto en un momento determinado de streaming, pues porque ni puedes responder de inmediato, ni puedes, todas las intervenciones requieren el mismo nivel de atención, ¿no? Hay que intentar mantener el hilo del directo y reservar momentos, bueno, para cada cosa, ¿no? Eh, la interacción va a ayudar mucho al relato, pero hay que intentar no dispersarse, ¿no? Porque si no estamos haciendo continuamente saltos, ¿no? Entonces, al final lo importante es el ritmo de la interacción, tenerlo claro que hay que estar pendiente y hay que estar ahí, pero no todo hay que responderlo, ¿de acuerdo? Entonces, yo entiendo que al principio es difícil porque, bueno, queremos ser con todo el mundo amable, con todo el mundo queremos ser de alguna manera partícipes y entonces, bueno, pues muchas veces, pero no perdamos esa importancia en el equilibrio de lo que sí, de lo que no, ¿vale? Eh, Ser auténtico implica también lo que decíamos antes, ser coherente con la identidad del proyecto que estoy planteando. El tono del lenguaje que utilice, la actitud que esté usando en el directo, tiene que estar muy alineada con los valores que queremos transmitir. Si no lo tenemos alineado bien, la coherencia del mensaje se pierde mucha credibilidad y vamos a dar muchas disonancias entre el mensaje y la experiencia. Entonces, gestionar el público en directo no es nada fácil, pero tampoco es imposible. Entonces, como podéis ver en muchísimos profesionales, al final lo que implica es un equilibrio entre apertura y un cierto control. ¿No? Fomentar la participación sin perder el foco en el contenido. Bueno, pues al final yo creo que esto va a dar una experiencia muchísimo mejor tanto para el cliente como para el que lo estamos haciendo, ¿no? Para el comunicador. Eh, mm, hay muchos profesionales ahora que se están dedicando a hacer streaming en directo. Eh, por ejemplo, pongo caso, desde un conjunto arqueológico o un casco histórico, ¿no? De un entorno natural. Em, Dependiendo de dónde hagamos, yo me fijo en muchísimos profesionales que utilizan el mismo tono, la misma forma y el mismo ritmo de explicación y la misma interacción con el espacio independientemente de dónde estén. Entonces, no podemos utilizar el mismo criterio. Tenemos que adaptarnos a esa experiencia, ¿no? Donde estamos basando el relato, ¿no? Porque no es lo mismo estar en un sitio que en otro, ¿no? Pensar que, por ejemplo, hay
mm, hay momentos en los que estamos retransmitiendo en un streaming que la preparación, por ejemplo, de una actividad determinada, ¿no? De que queremos mostrar el proyecto como muy desde dentro, pues claro, yo que sé, como un alojamiento rural o una iniciativa cultural local, ¿no? Eh, claro, esto nos va a permitir que el proyecto se haga muy desde dentro, ¿no? Entonces, retransmitir ese momento, eh, yo creo que de alguna manera es muy importante buscar esos pequeños detalles, esos momentos cercanos que de alguna manera van a visualizar una diferencia a través de qué, a través de lo auténtico, ¿no? Entonces, intentemos no generalizar siempre mucho, intentemos basarnos también en conceptos muy pequeños, muy concretos, que nos van a ayudar mucho a crear marca, ¿no? Eh, yo siempre os hago un hincapié, y es mi intención siempre, porque de alguna manera la profesión está llena ya de impactos y de información saturada, ¿no? Eh, Ocurre lo mismo con los entornos, con los proyectos, ¿no? Yo creo que de alguna manera entender que podemos contribuir mucho, incluso con los propios trabajos o proyectos de streaming que hagamos en directo, podemos contribuir muy bien a una promoción de proyectos alternativos, mucho más sostenibles y más respetuosos con el territorio, si utilizamos estos con un criterio, ¿no? Yo creo que mostrar experiencias alternativas, momentos determinados, ¿no? O propuestas que están fuera de los circuitos masificados, no solamente vamos a crear una segmentación de público determinado, sino que vamos a crear marca, ¿vale? Eh, este enfoque, yo creo que de alguna manera favorece mucho una distribución más equilibrada y refuerza mucho el modelo de turismo, ¿no? De calidad. Aparte de diferenciarnos de otros muchos profesionales, ¿no? Estamos creando marca propia con un tipo de proyectos completamente diferentes, ¿no? Decíamos antes, aplicar un poco el streaming de forma práctica implica de alguna manera evaluar mucho el impacto también y la utilidad de lo que estamos haciendo, ¿no? Analizar la respuesta un poco del público, em, la calidad que hemos tenido en la interacción, ¿no? Y la coherencia que hemos mantenido con la experiencia real y con la narrativa que hemos transmitido, ¿no? Pues yo creo que al final permite mejorar poco a poco el uso del directo y tenerla como una herramienta comunicativa esencial, ¿no? Y principal. Eh, yo creo que vamos a intentar de alguna manera finalizar lo que es la clase, eh, sobre todo yo creo que con ideas claves, ¿no? Yo creo que al final tenemos que entender que el streaming nos va a permitir mostrar una experiencia turística en tiempo real, que ese streaming nos va a dar, nos va a generar mucha cercanía y mucha confianza. Tenemos que entender que la planificación es clave para hacer un directo notable, que el lenguaje en directo combina o hay que combinar espontaneidad y claridad, que la interacción con el público va a ser muy importante, pero tenemos que mantener cierta coherencia, ¿no? Con la experiencia, pero también con lo que decimos, con la narrativa, con el tono, eh, que tenemos que contar con todos estos aspectos para que al final el proyecto salga bien, pero también haya una línea
de identidad visual de nuestros clientes con nosotros, que nos empiecen a percibir con una línea, igual que en el mundo editorial hay una línea editorial, que en la línea que profesional que intentamos transmitir siempre con nuestros proyectos, sean de streaming o no, sean grabados, que haya una línea, ¿no? Que haya una línea, bueno, de estilo también, que de alguna manera nos hagan ser mm, nos hagan ser percibidos como algo diferente. Entonces, eso lo va a dar la creación de nuestra propia marca, ¿no? Lo que hablábamos antes un poco en el proyecto de os he presentado con el tema del color, ¿no? Eh, yo creo que vamos a dejarlo un poco por aquí, porque ya entraríamos en otro concepto que ya sería el flujo de trabajo y la organización de las tareas. Y yo creo que eso lo quiero dejar ya para el siguiente curso, ¿no? O clase. Eh, Allí en la siguiente clase hablaremos un poco del flujo de trabajo, hablaremos un poco de cómo producir este contenido y bueno, yo creo que vamos a ver un poco, vamos a separarlo para que no tengamos la mezcla un poco en la clase y lo dejamos para la siguiente, todo lo que es relativo a la gestión de contenidos y bueno, sí, prefiero dejarlo para la siguiente. Sobre todo optimización y bueno, una serie que yo creo que son más importantes, agruparlas para verlas en la siguiente clase y tenerlo. Entonces, bueno, yo creo que sí que dejaremos un poco, aunque en el documento de la unidad 3 os habla un poco de ello, de las herramientas digitales para optimizar contenido multimedia y os habla un poco a través del mapa conceptual que os da la unidad, os habla un poco de todo eso, ¿no? De cómo optimizar ese contenido multimedia, pues a través de no solamente del contenido, del flujo de trabajo, las herramientas digitales y las plataformas digitales y la automatización. Yo creo que es mejor que lo veamos para la próxima, ¿no? Para la próxima clase. Bueno, yo creo que eh, con esto pues queda visto un poco parte o prácticamente de la unidad 3 y nada, pues nos vemos en la próxima, chicos. Yo creo que con esto damos por terminado la clase de hoy. Un saludo.